que nos enseñe en este día. Y les animo a estar atentos. Hoy vamos a entrar en a seguir en la serie de Colosenses, pero en un área, digamos, más aplicativa del texto y más dirigida a cierta área específica. Así que, por favor, busque en su Biblia. Vamos a ver hoy día la enseñanza que se llama Relación de marido y mujer centrada en Cristo. Y esta enseñanza está en base a Colosenses, capítulo 3, versos 18 y 19 como texto central, pero vamos a ver, por supuesto, todo el contexto de la palabra de Dios. Y le invito entonces a leer, tiene ahí su Biblia, busque ahí Colosenses, capítulo 3, versos 18 al 19. Dice así: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ese texto que es parte de la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosenses nos muestra una relación importante y una aplicación importante de todo un contexto que hemos venido estudiando desde principios de este año. Y esto va a ser más específico para los que están hoy día en relación de matrimonio, pero sin duda va a ser útil para todos los creyentes, porque aquí vamos a ver principios fundamentales que los cristianos debemos comprender y vivir en nuestra vida. Hemos de destacar, por supuesto, para entender bien estos textos, que esto está claramente bajo todo un desarrollo que hemos venido enseñando semana a semana. Hemos hablado de Cristo y la preeminencia de Cristo. Hemos hablado sobre el Señor como el Rey del universo, como el dueño de todo. Hemos visto cómo el Señor es quien sustenta todas las cosas. Vemos cómo el Señor es ese Dios que vino a santificar a su pueblo y a redimirlo. Y dentro de toda esta grandeza de Cristo, y espero en Dios que en su corazón haya sido ampliado semana a semana, ver a Dios, ver a Cristo cada día más grande, vemos este texto. Pero particularmente, y como lo dije hace algunas semanas, hay un vuelco en la carta, en el sentido de un enfoque un poco más dirigido a cómo aplicar la soberanía de Dios, el reinado de Cristo en nuestra vida diaria. Porque a veces parece que algunas predicaciones se quedan ahí en el limbo, ¿no? Se quedan ahí en ese espacio teológico muy alto y nos cuesta a veces aterrizar y aplicar en nuestra vida lo que la palabra del Señor dice. Estos dos textos que están ahí hoy día claramente y en el contexto social en el cual estamos no son para nada muy motivadores, ¿no? Para nuestra sociedad. Cuando hablamos de sujeción, cuando hablamos de autoridad, de este rango y de esta manera de relacionarse hombres y mujeres, muchos lo ven como algo anticuado, como algo pasado de moda, como algo que para estos tiempos no debiese siquiera hablarse, ¿no? Estamos hablando de esa conducta, algunos la catalogan de patriarcal, otros usan términos muy despectivos para referirse a las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero yo quiero ser honesto en poner delante de ustedes lo que la Biblia dice y predicar fielmente lo que esta dice, porque es la voluntad de Dios. No es la voluntad de hombres que crearon esta idea, sino que es Dios inspirando a hombres y para escribir la palabra del Señor y que esta no fuera transferida de generación en generación. Este texto está en ese contexto cuando dice en Colosenses capítulo 3, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En ese contexto principal está este texto. Y es como si nos preguntase, ¿cierto? Nos afirmase, dado que han nacido de nuevo, dado que son nuevas criaturas, dado que llegaron al Señor, dado que hoy día son creyentes y el Espíritu Santo mora en nosotros, la reacción normal y correcta nuestra sería buscar las cosas de arriba, mirar lo que Dios ha definido, poner atención a lo que Dios dice. Y sobre todo en esta área, como en todas, pero quiero particularmente referirme a esta, en esta área hoy día estamos siendo presionados como iglesia, como cristianos, a mirar las cosas de la tierra en este sentido. Y estamos siendo provocados por la cultura para abandonar el diseño de Dios. Y es un llamado hoy día de Dios para volver a poner nuestros ojos en el diseño y la manera en cómo Dios definió la relación de hombres y mujeres en el matrimonio. El diseño de Dios, lo que Dios ha propuesto, es algo bueno, es algo agradable y es algo perfecto.
correcto y asimismo lo dice la Biblia, porque así es la voluntad de Dios. Aunque a veces en la implementación de esta vida cometemos errores, pecamos, hombres y mujeres, que a veces nos hace retraernos de vivir la verdad de Dios, eso no significa que la verdad no es inmutable. Los hombres y las mujeres hemos errado muchas veces en vivir esto, mas Dios no miente y la palabra de Dios es verdad. Y por eso quiero predicarle en esta mañana para que todos entendamos a qué se refiere todo esto. Y si usted tiene frío, espero que se caliente con esta palabra en su corazón y la temperatura, no por rabia, sino por gozo, aumente cuando vaya entendiendo todo esto. Y esto es importante porque la fe cristiana, hermano, la fe cristiana no es solo teoría, no es solo teoría. Y lo que hemos visto en los textos anteriores es cuanto más de Dios estamos cerca, cuanto más profundamente nos metemos con Dios, eso inmediatamente nos impulsa a una correcta relación con los demás. Nuestra correcta relación con Dios va a implicar nuestra relación con los demás. Y eso a nivel social y también dentro de la familia. Lo que vamos a ver hoy día en la práctica guarda relación con las relaciones hoy día dentro del hogar. Dentro del hogar. Todo el texto hoy día de Colosenses 3:18 hasta Colosenses 4:6 habla de 3 relaciones que se dan al interior del hogar. Los textos que vimos las semanas anteriores hablan de relaciones en la iglesia y con las personas en la sociedad. Pero estos 3 temas que vamos a ver hoy día, la próxima semana y la siguiente, hacen relación a la vida dentro de la familia. Y eso es importante mirarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, quiere dejar de ser algo teórico, sino algo vivido, algo realmente experimentado. Como aparece aquí en la pantalla, Colosenses 3:18 al 4:6 va a hablar de 3 tipos de relaciones, para que usted lo tenga claro. 3 tipos de relaciones. La relación de marido y mujer, la relación de los padres con los hijos y la relación de los señores o amos con los siervos o esclavos. Los 2 primeros, marido y mujer, padres e hijos, generalmente son comprensibles rápidamente para nosotros. Pero ahí viene la pregunta, pastor, ¿y qué tiene que ver los esclavos y los amos con la relación dentro de la familia? Bueno, es que ahí hay que entender contexto. En ese tiempo era muy normal, parte de la cultura social, que en las casas hubieran esclavos. Era parte de la manera de relaciones humanas. Por eso, Pablo incluye la relación de amos y esclavos dentro de las relaciones prioritarias de la familia. Porque esa es una relación que las personas tenían normalmente dentro de sus casas. Y eso existía en ese tiempo. Pero también quiero agregar que lo que vamos a estudiar en estas semanas, que está en Colosenses 3:18 al 4:6, también está presente y de manera más ampliada en Efesios capítulo 5:22 hasta el capítulo 6, versículo 9. Por eso vamos a estar utilizando las 2 cartas, para que usted lo sepa si no lo sabía. Colosenses y Efesios son 2 cartas muy paralelas, tienen casi los mismos temas. Pablo escribió a iglesias distintas, pero escribió más o menos las mismas ideas. Y en el caso de Efesios las amplía con mayor detalles. Entonces, vamos a trabajar hoy día esta idea de la relación de hombres y mujeres a nivel matrimonial en 3 puntos, para que usted los anote. Vamos a estar apreciando el valor de hombres y mujeres en Cristo, apreciar el valor que tiene el hombre y la mujer para Dios. Vamos a tratar el tema de estarnos dirigiendo, ¿cierto? Dirigiendo las prioridades en las relaciones de Cristo, porque Dios definió prioridades en las relaciones dentro de la familia. Y también cómo se vive en el matrimonio centrado en Cristo. Y vamos a apreciar esto. Y si usted tiene desafíos dentro de su hogar, si usted cree que su hogar debe ser perfeccionado en la relación hombre y mujer, yo quiero pedirle que preste mucha atención hoy día. Pero si usted no está casado, pero va a estarlo o anhela estarlo, no deje de aprenderlo, porque no sabe usted cuándo la liebre salta, ¿no? En una de esas pronto, ¿no? Amén. Amén. Entonces, a ver, yo tengo un hermano ahí conocido que estaba solo y ya está junto otra vez. ¿Ah? ¿Cómo saltó la liebre, no? Gracias, Señor. Entonces, por eso tenemos que aprender, siempre estar aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos entonces al primer punto y vamos a ver el tema del valor. El tema del valor. ¿Por qué esto es importante, hermano? El valor de hombres y mujeres en Cristo. Porque cuando entramos a tratar el tema
de la relación hombres y mujeres y hablamos de la idea y la palabra clara de sujeción, inmediatamente las personas comienzan a relacionar la idea de sujeción con la idea de valor entre las personas. Y es una confusión muy grande que existe en este tema. La Biblia es clara en Colosenses 3, 10 al 11, nos dice así, en el contexto, unos versículos antes de esto, dice así, y revestidos del nuevo, yo puse entre paréntesis, del nuevo ser humano creado en Cristo, ¿no? Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde dice, no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ese texto, que es el contexto de los versos que estamos leyendo, habla claramente que para Dios no hay distinción. Dios valora de la misma manera hombres y mujeres. Hermanos, en Cristo tenemos exactamente el mismo valor. El mismo valor. Dios no menosprecia a las mujeres, ni valora más a los hombres o viceversa. Para Dios son iguales en valor. No hay diferencias. Y aunque esto es verdadero e inamovible en toda la palabra de Dios, porque en toda la palabra de Dios hay dignidad para hombres y mujeres de la misma manera, lamentablemente y preocupante es que muchas personas se sienten desvalorizadas por este mandamiento que Dios ha establecido. Y en ese sentido tenemos que ser cuidadosos, porque la clara intención de Dios, inspirando por el Espíritu Santo a hombres para escribir la palabra de Dios, fue justamente mostrar, antes de decir esto, cuán importante, igualitaria es la mirada que tiene Dios respecto del valor de hombres y mujeres. Por eso eso tiene que estar dentro del corazón de nosotros. Pero hay que tener cuidado, porque igualdad de valor no significa igualdad de jerarquías o roles y funciones. Hermanos, el que tengamos el mismo valor no significa que sea igual a que tenemos que tener la misma autoridad en roles funcionales, transitorios, por lo demás. Porque en el cielo ya no vamos a ejercer esos roles. Es transitorio aquí en el mundo porque tiene un propósito. En el cielo ya no va a haber matrimonio, ni nadie se va a casar, ni se va a dar en casamiento, dice la Biblia en Corintios. Eso es transitorio porque tiene un plan, tiene un propósito. Entonces son dos conceptos muy diferentes. ¿Cuál es el problema, hermanos? Nos cuesta apreciar esta unidad de valor, este valor debido a las diferencias de autoridad. ¿Por qué? Porque tenemos complicaciones a veces en la mente. Sobre todo cuando hablamos de la relación de amo y siervo, ¿cierto? Inmediatamente esta idea de esclavo y amo, wow, nos choca. Pastor, estamos en el 2018, ya no tenemos que hablar de esclavitud, fue abolida la esclavitud. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hablamos de esclavitud, inmediatamente, ¿qué se nos viene a la mente? Eso que está ahí, ¿cierto? Se nos viene a la mente la subyugación, se nos viene a la mente la desvalorización, se nos viene a la mente esta clasificación de que algunos tenían como castas, ¿no? Hay religiones, por ejemplo el hinduismo, donde hay castas, ¿cierto? Y hay personas menos valiosas y más valiosas. Hermanos, no hay que ir tan lejos a la India, hay que pensar en el naturalismo científico, la evolución. ¿Qué nos planteaba la evolución? Que habían personas evolucionando de menor valor y gente de mayor valor, razas inferiores, hoy día razas superiores, pero nadie habla de eso. Hoy día somos todos iguales, ¿no? Pero se guardaron en el bolsillo todas las mentiras que nos dijeron por años sobre las razas evolucionando. Y que las personas de tez oscura estaban más cerca de los simios que de los seres humanos. Y las razas blancas, las europeas, eran las razas arias que eran las mejores. Esa fue una tremenda mentira que nació de la evolución, de los que creen en la evolución. Esto nos cuesta entenderlo, hermano. Inmediatamente cuando vemos cosas así y pensamos en esclavitud, inmediatamente pensamos en que hay gente de menor valor y gente de mayor valor. Por eso nos choca la idea, porque estamos formateados con eso. Pero cuando miramos la relación, por ejemplo, de padres e hijos, ya no nos complica. ¿O le complica? Ya no nos complica porque entendemos muy bien que el padre tiene autoridad sobre los hijos. Papá, ¿cierto que es así? Pero claramente eso no significa que el papá sea más valioso que el hijo, ¿o sí? ¿Es más valioso que el hijo? En ningún sentido, ¿no? Pero cuando hablamos de hombres y mujeres nos hace ruido.
No hay problemas con los roles de autoridad, porque no tiene nada que ver con el valor de las personas. De la misma manera como lo entendemos en la relación de padres e hijos, que el rol de autoridad existe porque Dios lo definió así, y eso no significa que el padre sea más valioso que los niños. Así también hombres y mujeres somos iguales, mas Dios definió roles dentro del hogar en escalafón de autoridad. Y eso tiene que ser interiorizado porque muchos se están perdiendo, muchas se están perdiendo del diseño de Dios para el beneficio mutuo y la gloria de Dios. Porque hemos dejado entrar ideas por experiencias malas que hemos tenido, pero también por formateo que la cultura está haciendo de nuestras familias. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Por lo tanto, hermanos, la diferencia de funciones o jerarquía no significa entonces diferencia de valor. El que tengamos roles distintos no significa que tengamos entonces un valor mayor o menor. Ok. En mi experiencia pastoral, he visto cómo muchos han fracasado o están en crisis o viven en crisis matrimoniales justamente por no apreciar esto. Y es muy importante entenderlo y ver cómo Dios definió esto para que sea una relación colaborativa, con roles muy definidos, cada uno con propósitos que glorifican al Señor, y eso trae gloria al Señor y el beneficio mutuo y la edificación de la familia. Por eso es importante darnos cuenta, y eso quiero que se lo setee muy bien, porque es algo que voy a tratar así brevemente, es que usted vale lo mismo que el hombre y el hombre vale lo mismo que la mujer. Mira al que tiene al lado, vale igual que usted. Vale lo mismo. ¿Y sabe cuál es el valor? La sangre de Cristo. Los hombres no valen más. No se pagó más sangre por ellos, ni se pagó más sangre por las mujeres. Costaron lo mismo. La muerte del Señor. Para Dios valen exactamente igual. ¿Amén? ¿Lo tiene ya en su corazón eso? Ok. Vamos entonces con el segundo punto. Porque vamos entonces a darnos cuenta que ya si entendemos el valor y entendemos cuáles son los roles dentro de la familia, tenemos que tener cuidado porque Dios ha definido prioridades. Dios ha definido prioridades en las relaciones. Primero, y usted se va a dar cuenta, lo hace en Colosenses y también lo hace en Efesios, lo primero que él trata sobre el matrimonio. Luego trata sobre los hijos y después trata sobre el trabajo. Para nadie es extraño que cuando el trabajo se nos mete en la casa, se generan problemas, ¿cierto? Reclamamos cuando los trabajos están metidos dentro del hogar y todo gira en torno a lo que pasa en el trabajo y no hay vida familiar porque el trabajo está en la casa. Todos sabemos que eso es malo, pero no siempre tenemos la misma sensibilidad para darnos cuenta que los hijos y estar atentos a los hijos también puede dañar el matrimonio. Porque Dios definió orden de prioridad. Y es muy común que en este país, sobre todo, donde está muy volcada la mirada hacia los hijos, yo tengo un pastor amigo que es norteamericano, que me decía que fue misionero como 15 años acá, ya está en Estados Unidos. Y él me decía que lo que más a él le impresionaba, que era muy distinto a la cultura norteamericana, es cómo las mamás giran en torno a los niños de una manera pecaminosa. Pecaminosa. Él me decía que nadie come si los niños no han comido. Y todo gira en torno a los niños, los niños, los niños. Y eso daña las relaciones matrimoniales. Me ha tocado pastorear casos de ese tipo, donde la sobreprotección de los niños, la sobreatención de los niños ha permitido que se descuiden las relaciones matrimoniales y muchas terminan rotas. ¿Por qué? Porque hemos abandonado el diseño de Dios. Hemos abandonado el diseño de Dios. Y cuando la Biblia trata primero el matrimonio, luego los hijos y después el trabajo, nos está diciendo exactamente el orden de prioridad que debe tener en nuestro corazón. Exactamente el orden. Debemos destacar, hermanos, que en la mayoría de los casos las personas perdemos de vista la palabra porque no estamos poniendo atención a Dios en este sentido. Entonces, la relación con los hijos muchas veces está por sobre la relación con el cónyuge. Y esto está mal, hermano. Esto está mal. Y Pablo está explicando ahí que para poder cumplir lo que tenemos ahí de mandato, necesitamos revisar las prioridades dentro de la familia. ¿Cuáles son sus prioridades? Hay algunos que pudieran decir así: mire, pastor, yo podría llegar a tener ex marido o ex esposa, pero nunca voy a tener ex hijos. Los hijos siempre son de uno, para toda la vida.
Y con ese argumento están tratando de validar algo que la Biblia se expresa respecto de la prioridad que tenemos. Fíjense, los hijos fueron dados para que se vayan del lado nuestro y nuestros matrimonios fueron dados para toda la vida. Y eso es muy importante y yo les animo a revisar esto. Miren, Dios escoge el matrimonio para hacer la analogía más preciosa que existe en relación a Dios y su creación. Que el matrimonio representa la eterna relación de Dios con su pueblo. El matrimonio tiene un propósito maravilloso de ser el reflejo de una relación que no cambia, que permanece para siempre. Y porque nos hemos volcado en un desorden respecto de las prioridades, o porque a veces hemos desatendido a lo que la Biblia nos muestra que es la manera en cómo debemos vivir dentro de la familia, hemos logrado dañar nuestras relaciones. Por eso Dios nos está mandando que ahora, ya que habéis resucitado con Cristo, ya que somos creyentes, ya que somos hijos de Dios, pongamos la vista en las cosas de arriba respecto del matrimonio, respecto de lo que Dios quiere en la vida familiar. Esta cultura, hermano, esta sociedad necesita ejemplos. Necesita buenos ejemplos. Y los cristianos somos la luz de este mundo, la sal de la tierra. Si no hay luz, qué densa será aquella oscuridad. Si no hay sal, ¿quién va a parar la pudrición de este mundo? La iglesia es la sal y el mundo y somos llamados, hermanos, desafiados a tener matrimonios bíblicos. No matrimonios a la pinta de la mamá, no matrimonio a la pinta de la suegra o el suegro, a la pinta bíblica, hermano, bíblica. Miren, es muy interesante que la Biblia nos muestra cómo debe ser el orden. La Biblia dice en Efesios 5, 31, 32, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo está usando, ahí mismo nos está expresando cómo este misterio tan impresionante, que es que Dios, siendo la representación del varón, del hombre, del marido, se case con una iglesia que es un tipo de una mujer y se una para siempre. Esa cosa tan misteriosa que Dios ame a la iglesia y se une eternamente con ella, está diciendo que eso es un misterio, pero es la representación pública de eso es el hombre y la mujer casados. Les estamos mostrando al mundo lo que es Dios en relación con su esposa, la iglesia. Y por eso Dios protege, cuida y quiere que los matrimonios se sostengan y se edifiquen. ¿Por qué? Porque si no le damos un mal mensaje al mundo, los pactos, el pacto de Dios, Dios lo puede romper si los matrimonios se rompen. ¿Se fijan? No. Dios quiere que nosotros mostremos que los matrimonios se sostienen por la gracia de Dios. Amén. Pastor, y yo ya pequé en eso. Pero tienes oportunidad de ser redimido. Tienes oportunidad de restaurar tu vida. Porque todos pecamos. Dios nos da la oportunidad de restaurar. Dios nos da la oportunidad de partir de nuevo. Dios nos da misericordia frente a nuestro pecado. Y es muy impresionante que la Biblia parte con matrimonio y termina con matrimonio. En Génesis 2 vemos el primer matrimonio. Y en Apocalipsis 19 vemos la nueva boda, Cristo casándose con la iglesia. La idea del matrimonio está de tapa a tapa en la Biblia. Génesis 2 y al final, Apocalipsis 19, donde están las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque el matrimonio para Dios es importante. Pero en el diseño de Dios, en el orden de Dios. ¿Lo estamos viendo, mi familia? ¿Qué nos está diciendo esto? Que el matrimonio está de tapa a tapa, que para Dios el matrimonio es valioso. A Dios le importa el matrimonio. Dios quiere el matrimonio. Dios lo inventó. No lo inventamos nosotros los hombres. Dios lo inventó. Entonces, esto nos está enseñando prioridades. Y yo creo que, hermanos, hoy día hay un llamado a nosotros para revisar nuestras prioridades. Todos podemos ser bastante, no somos necios, tenemos inteligencia, sabemos cuándo las cosas están en prioridad. Nadie nos va a decir, es que yo no sé si es prioridad, no, todos sabemos. Cuando algo es prioritario, hermana y hermano, cuando algo se te pone aquí como prioridad, nadie te saca de ahí, ¿cierto?
Cuando hay una prioridad. Bueno, el matrimonio es prioridad por sobre todas las cosas. Por sobre la relación con los hijos, por sobre la relación laboral. ¿Se fijan? Entonces, tercer punto, y este tercer punto que tradicionalmente es el más corto, hoy día va a ser el más largo, donde vamos a hablar sobre vivir en el matrimonio. Y ahora vuelvo al texto, porque les hablé del contexto. Los dos primeros puntos fue contexto. Lo que significa el valor del matrimonio, lo que son las prioridades, lo que es el valor del hombre y lo que es el valor de la mujer. Entendiendo eso, ahora vamos al matrimonio. Vamos a ver lo que es el matrimonio. Y volvemos al texto de base, de inicio. Dice, Colosenses 3, 18 al 19. Casadas, hermanas que están aquí viviendo en relación matrimonial, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y maridos, ¿dónde están? Maridos, ahí están. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén. Las mujeres dijeron amén. Salió del alma eso, ¿no? Hermanos, estos dos textos respecto del llamado de Dios a la mujer y el llamado de Dios al hombre inmediatamente salta y muestra que tenemos privilegios y tenemos responsabilidades. Los que estamos casados hoy día tenemos privilegios y tenemos responsabilidades. Dios nos ha otorgado esas dos cosas. ¿Para qué? Para edificar en esta relación de hombres y mujeres este maravilloso encuentro que tiene Dios con su pueblo, en una relación de amor y sumisión, plenamente comprendido, plenamente gozado. Entonces, es importante pensar en esto, porque sin duda que son temas difíciles, ¿no? Son temas difíciles. Hay sensibilidad, ¿no? Hay sensibilidad de piel cuando uno habla de este tipo de cosas. Porque nos cuesta. Yo sé que le cuesta a la mujer y le cuesta al hombre. A ambos cuesta, ¿no? La mujer puede decir, ¿cómo me voy a sujetar a este tipo que mira, pastor, lo que hace, mira lo que me dice, mira lo que es inconsecuente, míralo? Y hay una lista, y tienen listas muy detalladas algunas. Tiene una habilidad para hacer detalle. Los hombres somos más básicos en eso, muy generales. Algunas, sí, algunas. Hay otros que son muy detallados, sí. Pero al hombre a veces también le cuesta, ¿cómo voy a amar a esta mujer? Mira cómo es, y es todo el rato gruñendo, se queja por todo. También a los hombres le cuesta. Yo he escuchado ese tipo de cosas en otras iglesias. Pero es importante comprender esto, porque si nosotros vemos estos textos aislados del contexto, esto se transforma en una ley insostenible, en una carga insostenible. Estos dos textos, si los vemos solamente como dos cosas que tenemos que cumplir, se hace imposible. Duro, es realmente desgastante, hermano, desgastante, nos seca por dentro. Por eso la intención de la carta, la intención del autor, no es solo dar ley respecto del matrimonio, es darnos una ley en un contexto de la supremacía de Cristo, del propósito del matrimonio y los beneficios de hacerlo, hermano. Eso es muy importante mirarlo, porque si no vamos a perder de vista. Y si no vemos el texto 18 que leímos primero, el versículo 18, ¿sabían ustedes que antes del 18 hay un número que se llama 17? Amén. ¿Sabían, no? Gloria a Dios, esta iglesia es brillante. Vamos a mirar el texto que está justo antes del 18, el 17. Leamos. Justo antes de decirle que las casadas se sujeten y los hombres amen, dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si yo no entiendo que esos dos textos están en este contexto, esto es insoportable. Yo lo hago, y todo lo que hago en el matrimonio, lo hago dando gracias, ya sea que haga algo de hecho, una obra, o algo que diga, lo hago para mi Dios, en el nombre del Señor, para la gloria de Dios, dándole gracias
por todo el beneficio que he recibido de Él, el sustento que me ha dado y la vivencia que tengo hoy día de tener una familia. Eso es gratitud. En gratitud, en sumisión, en temor de Dios, en amor a Dios, yo cumplo el mandamiento de amar a mi esposa y la casada se sujeta al marido. Si no, no se puede, hermano. Por eso nos está dejando claro. Y la Biblia cuando dice todo, a veces nos cuesta entender eso, ¿no? ¿Qué parte del todo? ¿Qué parte del todo? Ahí dice todo. Pero no se acostumbre porque usted tiene Biblia. Los cristianos siempre andan con Biblia, ¿cierto? Amén. Porque si no usted le va a creer al pastor y no a la Biblia. Ok. Si yo ahí le hubiera puesto algunas. ¿Ah? Hermanos, ¿por qué Pablo es específico? Porque nos cuesta entender el todo. Mire, cuando uno le pregunta a una persona, yo lo he hecho aquí en la iglesia, hermana, ¿qué significa Dios para ti? No, pastor, Dios es mi todo. ¿Qué es todo? ¿Qué significa todo? Todo, pastor, todo. ¿Qué es todo? Esa incapacidad que tenemos, hermanos, de ser específicos, de definir y aplicar el texto a nuestra vida de manera específica. Y por eso la narrativa bíblica es tan amplia, hermano. Por eso está llena de un montón de ejemplos. Y si hubiera podido darnos más ejemplos, nos da más ejemplos, hermano. Porque nos cuesta aplicar el texto a nuestra vida. Y nos da forma de hacerlo. Y por eso cuando él dice en el verso 17, y todo lo que hagáis, después cuando dice todo, nos explica qué es todo. La relación de la mujer con el marido, la relación del marido con la mujer, la relación de los hijos con los padres, la relación de los padres con los hijos, la relación de los siervos con los amos y la relación de los amos con los siervos. Porque si no está, decimos que no lo dice la Biblia. Por eso explica todo. Porque si no nos cuesta, ¿se dan cuenta, hermano? Todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hacedlo como para el Señor. Esto significa, hermanos, cuando dice hacerlo en el nombre de Jesús, no solamente está dándonos la idea de que lo hagamos para Él, sino como Él lo haría, en representación de Él. Cuando alguien dice, fíjense que el texto no dice hacedlo para el Señor, dice hacerlo en el nombre del Señor, en representación de Él. ¿Se dan cuenta que es distinto? No está diciendo que vaya hacia Él solamente. Está diciendo que yo aquí en la tierra lo hago en representación de Cristo, en el nombre de Jesús. Porque soy embajador de Él. Quiere decir que cuando el hombre ama a su esposa, está representando el amor de Dios aquí en la tierra. Y cuando la mujer se sujeta a su esposo, está mostrando la sujeción de Cristo aquí en la tierra. Lo estamos viendo, mi familia. Lo cual es un tremendo privilegio para los hijos de Dios. Mostrar y representar a Cristo en este mundo. Y a veces nos cuesta verlo. Nos cuesta ver y apreciar. Jesús, hermanos, es un modelo para el marido y también para la mujer. El mismo Cristo es el representante, el mejor ejemplo que debe tomar el hombre y es el mejor ejemplo que la mujer debe tomar para vivir aquí en la vida, en esta tierra, y en especial para el matrimonio. Es el modelo del amor de Cristo por la iglesia y es el modelo de la sujeción voluntaria de Cristo a su Padre. Porque en Cristo se implementan y se complementan las dos acciones, amor y sujeción, que le pide por separado al hombre y a la mujer. Por eso es tan relevante. Filipenses, hermanos, da esta misma idea. Haya pues en vosotros, capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos el amor del Hijo por los pecadores que venía a salvar y vemos la sujeción del Hijo frente al Padre.
Es una manifestación gloriosa que Dios le está pidiendo a su iglesia, represente en la tierra. Seamos representantes. Cuando la Biblia dice somos embajadores de Cristo, no es solamente porque traemos un mensaje hablado, sino que también tenemos una manera de vivir que demuestra ese mensaje. ¿Se fija? Cuando un país pone un embajador, el embajador claramente tiene que decir exactamente lo que el Estado de Chile manifiesta hacia el exterior. Él no puede, cuando un embajador, en buen chileno, se manda a las partes y dice algo que no representa al país, sino que su opinión personal, lo pueden sacar de ser embajador. Porque él tiene que decir exactamente lo que el Estado chileno decide decir, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es un representante de la conducta chilena. ¿Qué pasaría si un embajador se va a otro país y se va de carrete todas las noches, farrero, choca los autos? Lo llaman de vuelta, Señor. Porque no solamente da un mensaje verbal, sino también un mensaje no hablado. Los cristianos también, hermanos. Damos un mensaje hablado, pero también un mensaje no verbal. Nuestro matrimonio es un mensaje no verbal a este mundo de lo que es el pacto de Dios, lo que es el amor y lo que es la sujeción. ¿Lo estamos viendo? Entonces, Cristo se sometió al Padre en obediencia, por tanto, pide a la mujer que lo haga como Él lo hizo. El mismo Cristo se entregó por amor, por tanto, pide al hombre que manifieste ese amor a ella como Él lo hizo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es esto. Si nosotros viviésemos, si nosotros apreciásemos profundamente y lo viviéramos, nos daríamos cuenta del tremendo beneficio que trae al reino de Dios y a nuestra propia vida. La Escritura amplía en Efesios 5, 25 al 30. Maridos, amad a vuestras mujeres. Cuando la Biblia nos fue dada, es tan pedagógica, porque si nos hubiéramos quedado con solo Colosenses podríamos interpretar cosas. En el texto de Efesios lo amplía con más detalle. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿De qué forma? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Pero para qué lo hizo? Lo hizo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Fíjense, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, qué misión más noble. Varones, qué misión más noble Dios nos ha encomendado. De amar a nuestras esposas como el Señor ama a la iglesia. Qué misión más especial y noble. Entregarse por ellas, vivir, pero morir por ellas. Eso es lo que Dios está mandando. Y también dice, así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Más encima nos explica hasta la intención, la motivación, la fuerza con que esto se debe hacer. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es un amor entrañable, un amor que se entrega. Cristo el Señor, entonces, hermanos, es el modelo para los maridos, pero también es el modelo para las esposas. La Biblia lo muestra, porque la relación masculino y femenino puede ser vista en este sentido en la vida de Cristo. Si Jesús, hermanos, es el modelo y fuese solo el modelo, también estaríamos en problemas. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo no es solo el modelo, Cristo nos ayuda. Y eso es tremendo. Porque además de Cristo darnos el camino que tenemos que caminar, el Señor nos acompaña en ese camino. El Señor nos ayuda. Cuando le pedimos ayuda, los hombres pueden amar a sus esposas y las mujeres sujetarse a sus maridos. Porque Cristo no nos deja solos en esto. Tenemos que reconocer, sin duda, que a veces hay circunstancias muy difíciles, ¿no? A veces es difícil sujetarse a un hombre. A veces es difícil amar a una mujer. A veces es difícil, ¿cierto? ¿O me pasa a mí nomás?
Hermano, no me dejen solo aquí, po. Entonces alguien podría decir, pastor, es bonito decirlo, pero es difícil cumplirlo. Claro, es que si esto es solos, sería fariseísmo, sería ley. Necesitamos depender de Cristo, de Dios, para cumplir sus mandamientos. Sin Él no podemos hacer nada. No podemos. Entonces, por eso es que al iniciar el capítulo 3, Él dice, si ustedes resucitaron, si ustedes nacieron de nuevo, van a poder hacerlo. Los que no nacieron de nuevo no pueden, aunque traten. Los únicos que van a poder hacerlo son los que tienen a Cristo en su corazón. Los que nacieron de nuevo, porque hay un poder en el corazón de hombres y mujeres que les ayuda a cumplir su ley y nos ayuda a someternos a sus propósitos. Entonces, el depender de Dios para esto nos ayuda a tener el poder para construir y reconstruir nuestros matrimonios. Vuelvo a repetir, el estar en Cristo y depender de Él nos ayuda a tener el poder para reconstruir y edificar nuestros matrimonios. Necesitamos del Señor. Y este matrimonio bíblico, la Biblia nos muestra que tiene 3 ejes fundamentales, el matrimonio cristiano. El propósito es la gloria de Dios. Todo se hace en nombre de Él y para Él. Todo. La gloria de Dios. El patrón o modelo, ¿cuál es? Seguir a Cristo. ¿Cómo la mujer puede cumplir los propósitos de Dios en su matrimonio? Viendo a Cristo. ¿En qué? En la sujeción de Cristo. ¿Cómo el hombre puede cumplir su rol? Mirando a Cristo. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, es clarísimo. ¿Y de dónde viene el poder para poder hacerlo? Del Espíritu Santo que está en nosotros. De Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Por eso, hermanos, si usted quiere mirar y reconstruir su matrimonio o edificar su matrimonio, mire estas 3 cosas. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Cuál es el propósito? La gloria de Dios. ¿Cuál es el patrón? Jesucristo. ¿Y de dónde viene el poder? Del Espíritu Santo. Así podemos vivir la vida cristiana a nivel matrimonial. Y por eso es tan importante. Miren, hermanos, pero quiero resaltar el tercer punto. El poder de Dios en nosotros. El poder de Dios. Porque si no tuviéramos el poder, esto sería una estructura de comportamiento ético. ¿Ah? Hay muchas religiones, hay terapias matrimoniales en las cuales la gente puede ir y van a una terapia y le dicen lo que tiene que hacer. Le dan la ley. Usted siga estos pasos y va a arreglar su matrimonio. Y podemos ir al psicólogo, podemos ir a terapia y todos caen en lo mismo. Conductismo. Y revisar lo que tenemos que hacer. Pero si no hay poder, no hay nada. Si no tienes el poder, si tú estás en ansiedad, si tú tienes depresión, si tú vives en temores, tú te puedes sentar frente a una persona que te dice lo que tienes que hacer. Y tú dices, ya sé lo que tengo que hacer. La pregunta es de dónde viene el poder para hacerlo, hermano. Si no estás conectado con el poder del Espíritu Santo, con Dios, nada pasa. Es como tener un auto sin motor. Muy lindo será, po. Pero si no tiene motor, no anda. Puedes tener el auto más bacán, espectacular, brillante, lujoso y sin motor. Sin motor. Te pueden dar la tremenda charla matrimonial. Puedes tenerlo clarito lo que hay que hacer. Pero si no hay motor, no anda. No anda. Necesitamos de Dios todo el tiempo. Por eso, reducir al cristianismo en un montón de normas que hay que cumplir es no entender lo que es cristianismo. Es igualarlo a un montón de las religiones paganas que andan por todos lados. Cristianismo no es solo reglas para cumplir. Cristianismo es el poder de Dios por medio del Evangelio en la vida de las personas. Eso es cristianismo. Hermanos, cuando Dios nos trae a sus caminos, no solo clava sus principios en nuestro corazón, también infunde el poder de Dios para que vivamos las relaciones de una manera que le agrade y nos bendiga. ¿Estamos entendiendo entonces? Cuando el Señor nos está planteando a través de Pablo en Colosenses que las casadas estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor, y los maridos amen a su esposa y no sean ásperos, nos está poniendo una ley aquí para que tengamos clarito hacia dónde ir. Pero además nos está dando el poder, Cristo en nosotros,
para vivir la vida. Las personas tienen una idea muy distorsionada del matrimonio en la sociedad hoy día. Y no solo en la sociedad, a veces también pasa en los matrimonios cristianos, que hay unas visiones distorsionadas sobre las prioridades, sobre el tipo de relación, cómo deben relacionarse unos con otros. Y estamos, hermanos, miren, quiero romper algunos paradigmas que hay. ¿Qué nos dice la gente que debe ser el matrimonio? El matrimonio dice que son dos personas que tienen que pensar y hablar lo mismo y que tienen que estar conectados como dos engranajes perfectos. Hollywood. Que tienen que ser el uno para el otro. Hollywood. Eso no existe. No es bíblico. Que tienen que ser dos personas que sean compatibles el uno con el otro. Compatibles. Hermano, eso no es. La Biblia dice que el matrimonio son dos pecadores que son muy distintos. Y si no tienen a Cristo, jamás van a tener puntos de encuentro. El matrimonio no dice que son el uno para el otro, son muy diferentes. Son muy diferentes. Fíjense, para empezar, uno es masculino y el otro es femenino. Pensamos diferente, razonamos diferente, somos diferentes. Y somos dos diferentes que están siendo cambiados por Cristo. Eso es matrimonio. Por eso, hermana, si usted se va a casar pronto, cuidado con lo que está pensando que es el matrimonio. Porque se puede pegar un baño frío en los primeros meses. Hermano, lo mismo. Porque usted la ve bañadita y perfumadita todos los días. Y con un carácter agradable. Sin la pluma parada. Por eso esa idea de complementación, de conexión, de que somos el uno para el otro, la Biblia muestra todo lo contrario. Son dos pecadores tan distintos que necesitan ser transformados en su corazón para amar más allá de sus fuerzas. Amar como Dios ama. Si no, no pueden. ¿Lo estamos viendo, amados? ¿Sí? Gloria a Dios. Por eso, el matrimonio es juntar a dos personas muy diferentes para que sean enseñadas por el modelo de Cristo, pero trabajadas por el poder de Cristo en ellos, para que alcancen amor y felicidad juntos para la gloria de Dios. Eso es matrimonio. Eso tiene que ser bien visto y pensado el matrimonio. Muchos creen, hermanos, lamentablemente, que después llegan a un punto así: pastor, es que yo tengo que optar, o soy feliz o soy abnegado. O sea, o lucho por mi felicidad o voy a la cruz. Esos son los caminos para la gente. Piensan que es así el matrimonio, ¿no? ¿Saben cómo se encuentra la felicidad y el amor? La felicidad mutua se encuentra bajo la sumisión mutua. La felicidad mutua se encuentra bajo el servicio mutuo o amor práctico. Cuando ambos se concentran en sujeción, cuando ambos se concentran en amar, ambos reciben felicidad y alegría. Porque cuando Dios le manda a la mujer sujetarse, no le dice al hombre que no se sujete. El hombre se debe sujetar igual a Cristo. Y muchas veces a Cristo a través de su esposa. Y cuando Dios le dice a la mujer, ¿cierto?, que se sujete, no le está diciendo que no ame. Porque muchas veces va a tener que amarlo a pesar de su carácter. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Es para ambos. Lo que sí sucede es que a la mujer le pide lo que más le cuesta y al hombre le pide lo que más le cuesta. Por eso Pablo no solo da la orden al esposo, sino también a la esposa. Se la da al padre, pero también se la da al hijo. Se la da al amo, pero también se la da al siervo. No es para uno, es para todos. Y no te lo puso más difícil a ti. Se lo puso difícil a todos para que dependamos todos de Cristo. Amén. Porque si no nos pone esas cosas difíciles, vivimos la vida sin Él. Sin trabajar nuestras vidas. Por eso,
Hermanos, Dios le está diciendo a las mujeres, por ejemplo, que estén sujetas, pero dice que conviene. No lo dicen los hombres. ¿Quién lo dice? Dios dice, conviene, conviene, porque Dios lo dice. La sumisión a su marido es un asunto claramente espinoso. Generalmente es porque falta comprender los propósitos de Dios, falta comprender la igualdad que tenemos. Pero también hay malas experiencias, ¿no? Lo mismo sucede con los maridos. Dios le dice a los maridos que la amen. Cuando hablamos de sujeción, y vuelvo al punto porque digamos es el punto más álgido en la cultura que hoy día tenemos, ¿no? Y dicen por ahí, no, es que eso es cultural, es que Pablo era machista. Uno escucha cada cosa, hermano. No sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir. Dios la inspiró. Nada de lo que está ahí no está con el visto bueno del Señor, porque Dios lo inspiró. Y dicen que Pablo es machista, claramente no entienden la cultura. Siquiera han leído, hermano, ni siquiera han leído la Biblia. Y una vez una mujer me dijo eso, que Pablo es machista. Y la cultura. Dime, ¿qué libro de historia cultural de la época leíste, por favor? Por favor, dígame cómo está el pensamiento de Pablo reflejado aquí en la Biblia. Explíquemelo. No, si no ha leído la Biblia, no ha leído historia. ¿Por qué digo no ha leído historia, hermano? Porque si entendiéramos el contexto cuando Cristo aparece y le habla a las mujeres, cuando el Señor Jesús le habla a la mujer samaritana, está rompiendo todo el contexto cultural. Hermanas, en el contexto judío, la mujer era mirada como inferior. ¿Saben cuál es la oración de los judíos de la época? Los hombres, ¿cómo oraban en esa época? Señor, gracias porque no nací mujer. Suena pasmante, ¿no? Aberrante. Así pensaba la cultura judía. Y que Jesús le hablara a las mujeres rompía toda la cultura. Hermanos, y eso no era mejor en la cultura griega y romana. En la cultura griega y romana eran vistas a nivel de animales, sin derechos, sin opinión. Cristo a las primeras que le habló después de resucitar fue a las mujeres. Mujeres servían al lado de él en el ministerio. Cristo vino a romper el contexto cultural, dándole el valor a la mujer, el valor que tiene. Amén. Entonces no hablemos de contexto cultural. Es más, he escuchado críticas del verso 18 ahí, dice, el verso 18 es malo porque le está diciendo a las mujeres que tienen que sujetarse. Y claro, dicen que ese es malo, pero el verso 19 no, po. Que los maridos amen a su esposa. Entonces los maridos también vamos a reclamar, eso es cultural, pastor. Yo no tengo que amarla, puedo tener varias, puedo amar a varias. Eso es cultural. Que tenía que haber una mujer, eso es cultural. Hoy día podemos tener muchas. ¿Aló? Porque así funciona hoy día la cultura. La cultura funciona así hoy día. Puedes tener varias, si no te gusta una, la desechas, busco otra. Si queremos que sea cultural, para todos. ¿Se dan cuenta? Porque el tema no es cultural. Son los principios eternos de Dios que son invariables a pesar de la cultura. Cuando Cristo llega a una cultura, viene a redimir la cultura, a romper con los ejes pecaminosos, porque Cristo, si estuviera hoy día aquí, estaría rompiendo con el feminismo, como en ese tiempo rompió con el machismo, porque ambos son en contra de la palabra del Señor. Entonces, como les decía, Cristo vino a revolucionar lo que en ese tiempo existía. La mujer samaritana, si ustedes recuerdan, era una mujer que tenía necesidades personales. El Señor vino y le pidió agua. Que los discípulos vieran que hablara con una samaritana. O sea, por ser samaritana ya era raro. Y mujer, para sus discípulos era una locura. Y Jesús fue en favor de ella, le alcanzó y ella creyó en Cristo. Tremendo, tremenda salvación. Entonces, ¿cómo entonces es el rol del hombre y la mujer y cómo debe desarrollarse? En el caso de la mujer, su función, hermana, en el caso de usted, hermana, su función no es ser sumisa. Su función no es ser sumisa.
Sumisa es su postura, su inclinación. La función que usted tiene, ¿cuál es? Ser ayuda. ¿Ve la diferencia entre función y disposición? La función de la mujer es ser ayuda idónea, pero su disposición o su inclinación es ser sumisa. En el caso, hermano, del hombre, su función no es amar. Amar es su postura, su inclinación. ¿Cuál es su función? Ser cabeza, liderar. Porque para que una casa funcione, tiene que haber alguien que lidere y ayudas complementarias. Dios es sabio. Pero enredamos las cosas, mezclamos funciones con disposiciones. Amor con sumisión. ¿Se fijan? Sujeción con humildad. Todo son enredos. No, una cosa son las disposiciones del corazón, otra cosa son las funciones. No mezcle. Dios le llamó a la mujer a hacer ayuda. Y cuando ayude, lo haga sumisamente. Dios le mandó a liderar, a ser cabeza, a dirigir, a instruir. Pero cuando lo haga amando. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Ambas funciones y posturas, en ambas, imitamos a Dios Padre y también a Cristo. Función de liderazgo y ayuda de Dios. ¿Sabía usted que Dios en la Biblia, el Dios Padre, es llamado cabeza de Israel? Pero también el mismo Dios dice que Él es la ayuda de su pueblo. Dice, no temas, yo te ayudo. Dios puede ser el Señor del universo, el que merece todo el honor y la gloria, pero viene y dice, yo te ayudo. La postura de amor y sumisión la vemos en Cristo. El mismo Cristo amó a todos y se sujetó al Padre para poder salvar a aquellos que amaba. Dios entonces, hermanos, nos llama a darnos cuenta que este texto que está ahí no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento. La sujeción no es un sentimiento. El amor y la sujeción son disposiciones de nuestro corazón, inclinaciones de nuestro corazón. La gente piensa que el amor es como una especie de fluido, ¿no? Que se siente. Tengo una cosita que me sube y me baja. ¿Ah? Que es como una cosa que sube, que baja. Y algunos bailan esas cosas, ¿no? Pero en realidad eso es subjetivismo. El amor no es eso, no es subjetivo. El amor es muy concreto. El amor es una entrega. El amor es darse. Y cuando recordamos eso, vemos inmediatamente lo que Cristo hizo. En 1 Juan 3:16 dice la Escritura, en esto conocemos qué es el amor. Si alguien quiere ver materializado algo tangible, ¿qué es el amor? 1 Juan 3:16, en que Cristo dio su vida por nosotros. El amor es concreto, el amor no es un sentimiento, el amor es dar la vida. Y si hay algo que podemos aprender entonces, que Dios está llamando a los varones a amar sacrificialmente, por lo tanto a morir. Dios le está diciendo a los hombres que mueran y a las mujeres que vivan. Dios le está diciendo a los hombres que mueran por ellas y a las mujeres que vivan por ellos. Eso es lo que el Señor está enseñando. La mujer debe aprender a vivir para el hombre y el hombre debe aprender a morir para ella. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Ese es el diseño de Dios. Es lo que glorifica al Señor y al final trae gozo y felicidad a las personas. Mujeres, hermanas, ¿ustedes están preparadas y dispuestas para vivir para sus maridos? La respuesta debiera ser sí. Maridos, ¿ustedes están preparados y dispuestos para morir por sus esposas? La respuesta debiera ser sí. Eso nos enseña este texto. Y si lo ves difícil, y si lo ves complejo, si has pecado en esto, porque somos agentes morales responsables delante del Señor. Abogado tenemos a Cristo delante del Padre. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La vida de familia no está ajena del cristianismo. La vida de familia es el laboratorio primordial donde el cristianismo debe ser vivido. Las relaciones en el hogar deben ser el laboratorio donde construimos lo que debemos mostrar hacia afuera. Aquí es donde podemos equivocarnos. El hogar debe ser el lugar seguro, el ambiente seguro donde nos vamos a equivocar, pero donde vamos a aprender juntos a qué tenemos que reflejar este mundo.
¿Lo estamos viendo, mi familia? Así que quiero invitarles a que oremos al Señor. Y si hemos errado en esto, si hemos pecado, en este tiempo arrepentirnos. Y si hay temas pendientes entre tú y tu esposo, hoy día es el momento para perdonarse y sujetarse a la palabra del Señor.